yo les estoy colocando en el sistema asistencia a todos, ¿sí? Por ese lado, porque igual la clase la debimos haber tenido, ¿no? Hoy vamos a continuar, vamos a ver lo que es las curvas circulares, ¿sí? Estos son unos criterios que nosotros debemos adoptar para el tema del radio mínimo, ¿no? ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar el radio mínimo? Por lo general, cuando el terreno es montañoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque al tener un terreno montañoso, obviamente, nuestras condiciones geométricas se ven limitadas, ¿no? En las aproximaciones a los cruces de accidentes orográficos e hidrográficos. ¿Qué orográficos? Orográficos tiene que ver con el tipo de terreno, ¿ya? Alguna falla geológica, algún tema relacionado con el terreno, ¿sí? Con el tipo de suelo que tengamos. Entonces también eso nos va a dificultar el tema de la elección del radio y tendríamos que elegir el radio. ¿Sí? Hidrográficos pues ya es cuando cruzamos algún cauce, ¿no? Algún río, algún cuerpo de agua. E intersecciones entre caminos entre sí y con vías urbanas. ¿Sí? ¿Por qué las vías urbanas están ahí? ¿Por qué creemos que están metidas las vías urbanas ahí? ¿Qué limitación tengo yo dentro de la ciudad? Tránsito, ¿qué más? Edificios. Los edificios, ¿verdad? Y al pie de los edificios, ¿qué hay? ¿Por dónde caminan ustedes? Acera, ¿verdad? Entonces yo no puedo venir y modificar y mover, tumbar, ¿verdad? Demoler edificios, demoler aceras, ¿no? Entonces nosotros dentro del perímetro urbano estamos limitados por las aceras, por los edificios, ¿verdad? Por todo tipo de construcción existente, ¿no? Ese es un cuadro ejemplo nada más donde ustedes pueden ver radios mínimos y radios recomendados en función de qué está velocidad de diseño, ¿verdad? Este es el coeficiente de fricción, perdón, ¿ya? Entonces aquí que tenemos la velocidad de diseño, ¿sí? Entonces siempre la velocidad de diseño va a ser nuestro punto de partida, ¿sí? Para cualquiera de los elementos que vayamos a calcular. Ya, dentro de las curvas circulares, ¿sí? Hay más que todo dos criterios que debemos tener en cuenta, ¿sí? Que son muy importantes y que los vamos a ver justamente en el ejemplo, ¿no? Que dice, cuando la deflexión de la curva es mayor que 5 grados, el grado de curvatura estará en el orden de entre 10, ¿no? Y este de aquí, ¿sí? Es uno de los más importantes. ¿Qué me indica? Que el peralte para curvas circulares simples, ¿sí? Curvas circulares simples. ¿Qué dice al lado de curvas circulares simples? Sin curvas de transición, ¿sí? Curvas circulares simples debe ser siempre menor o igual al 3%, ¿sí? Ese es el peralte, ¿ya? Ojo, solo para curvaturas simples, ¿ya? Curvaturas compuestas o de transición o espirales no entran en esta premisa, ¿sí? Solo las curvaturas circulares simples, ¿ya? Entonces esta va a ser uno de los factores, una de las características más importantes, ¿sí? Que justamente en el ejemplo lo vamos a analizar. Y vamos a ver, ¿sí? Los elementos de la curva circular. La curva circular, pues la que más elementos vamos a ver, ¿sí? En la de transición son muchos menos elementos, ¿ya? Entonces en la curva circular, ¿qué tenemos? Nuestros puntos, ¿verdad? Yo me voy a trasladar del punto A al punto B. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que yo tengo? Dos rectas, ¿sí? Esta recta que ven aquí y la recta de B hacia P, ¿verdad? ¿Qué ocurre en este punto superior con esas dos rectas? Se intersectan, ¿verdad? ¿Qué creen que significa PI entonces? Punto de intersección, ¿sí? Es el punto de intersección de estas rectas o de estas tangentes, ¿ya? Aquí tenemos nuestra curva circular, ¿verdad? Esta es nuestra curva circular. Si esa es nuestra curva circular, ¿qué vendría a ser PC? Aquí viene la parte recta y ¿qué ocurre en este punto? No, no es punto de control. ¿Qué ocurre? Si yo vengo aquí con mi recta, ¿qué ocurre a partir de este punto? Inicia la curva, ¿verdad? Entonces, este es el punto de comienzo o punto de inicio de la curva circular, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser el punto final de la curva circular, ¿ya? Entonces, ya viendo gráficamente, ya sabemos qué significan esas tres nomenclaturas,
¿no? Punto de comienzo de la curva, punto de intersección y punto donde termina o punto de fin de la curva circular, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos una T. ¿Qué creen ustedes que es esa T? La distancia entre PC y PI, ¿verdad? Y del otro lado lo mismo, ¿no? Pero ¿qué elementos geométricos es esta T? ¿Geometría qué es? ¿Qué creen ustedes que es esa T? Que no van a regresarlos al colegio. Una tangente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo mi curva circular. Como tengo mi curva circular, tengo una recta. Esa recta es la tangente de la curva. ¿Ya? Entonces, toda esta distancia es la tangente, ¿verdad? Aquí tengo la cuerda, ¿verdad? Que puede ser dibujada en cualquier punto, ¿sí? Por lo general desde mi punto de origen, donde comienza la curva circular. Entonces yo puedo dibujar una cuerda aquí, puedo dibujar otra cuerda acá, y así sucesivamente a tocar cualquier punto de la curva circular, ¿sí? Y mi cuerda larga, que va a ser la de mayor distancia, va a ser esta recta que ustedes ven aquí, CL, ¿sí? CL es la cuerda larga, ¿no? La que va a tener el mayor valor numérico, ¿no? Esta E y esta M, la E es la externa, ¿sí? La externa va a ser una distancia desde este punto de intersección hasta la curva circular, ¿sí? Y la mediana desde la curva circular hasta la cuerda larga, ¿sí? Entonces esos son los elementos, la E que es externa, la M que es la mediana, ¿sí? LC, ¿sí? Que es la longitud de la curva circular. ¿Qué quiere decir? Que toda esta longitud, desde el inicio hasta el final, ¿sí? Toda la longitud de la curva circular. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué nos falta ver? El radio, muy bien. ¿Y qué más tenemos ahí? El grado de curvatura, ¿verdad? Tenemos ángulo, tenemos delta C, ¿verdad? Que es toda esta abertura. ¿Ya? Obviamente, como esto es la mitad, va a ser delta C entre 2, ¿no? Y por funciones trigonométricas, ¿qué ocurre? ¿Qué relación hay entre delta C y alfa? ¿Puede haber alguna relación entre esos dos ángulos? Alfa está allá arriba, hasta el punto de intersección. Esos dos ángulos tienen el mismo valor numérico, ¿sí? Por funciones trigonométricas, alfa y delta C van a tener el mismo valor numérico. Es decir, que si yo conozco que esto vale 80 grados, ¿verdad? Ese alfa también va a valer 80 grados. Entonces, por funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí también este ángulo teta. Este ángulo teta, ¿qué va a ser? El ángulo dependiendo de donde yo coloque mi cuerda, ¿verdad? Si mi cuerda termina aquí, esta distancia va a ser el ángulo teta, ¿verdad? Si yo trazo una cuerda que termina hasta acá, tengo que poner otro ángulo, ¿verdad? Que va a ser un poco mayor. Entonces, esos son los elementos principales de las curvas circulares, ¿no? Entonces, punto de inicio, punto de intersección, punto final, ¿no? Las tangentes externas, medianas, la longitud de la curva, ¿sí? La cuerda larga, la cuerda, los ángulos, el radio, ¿sí? Todos esos son los elementos principales de la curva circular. ¿Sí? Igual ustedes aquí lo tienen escrito en la diapositiva. ¿La cuerda en qué influye? ¿Qué cosa? La cuerda, de que sea mayor o menor. Esta de aquí. Ya vamos a ver en el ejemplo. Sí. En el ejemplo vamos a ver para qué nos va a servir. Una buena pregunta. ¿Sí? ¿Para qué creen ustedes que nos pueda servir esta cuerda con ese ángulo? ¿Qué ocurre? ¿Con qué está relacionado siempre el diseño geométrico? Tanto en su diseño como en su construcción. ¿Con qué va de la mano siempre la carretera? ¿Con qué área? Así como aquí tenemos la parte hidráulica para calcular las alcantarillas, ¿qué más tenemos en carretera? Todo el tiempo. ¿Cómo yo sé los volúmenes que voy a mover? ¿Qué necesito? Topografía, ¿verdad? Es decir, yo estoy aquí, claro, lo estoy viendo bonito en el gráfico, ¿verdad?
Pero si yo le entrego esto a alguien y le digo, ¿sabes que de A hasta PC hay 1 kilómetro? De PC a PT hay 2 kilómetros, ¿verdad? Y esa persona, ¿cómo va a saber exactamente por dónde pasa esa curva? Con la topografía, ¿verdad? Entonces, con la topografía, como estamos en el alineamiento horizontal, estamos viendo en planta, aquí interviene el abscisado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar el abscisa 0. Las abscisas son distancias horizontales. Vamos a hacerla, puede ser cada 10 o cada 20 metros, ¿no? Dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no? Entonces, si aquí fuera cada 10, 20 metros, ¿verdad? Cada 20 metros, 20 metros, 20 metros, hasta el punto inicio. De aquí en adelante, 20 metros, 20 metros, ¿sí? Y en esos 20 metros es que yo voy a trazar esa cuerda, ¿sí? Que me va a servir para calcular las distancias de cada una de ellas. Entonces, para eso me va a servir esta cuerda con ese ángulo, esa cuerda que tenemos ahí. Y aquí tenemos las funciones principales, es decir, todas las fórmulas para calcular todos estos elementos, ¿no? Tenemos el grado de curvatura, que eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, y tenemos la longitud de la curva, LC, ¿verdad? LC, que era toda la longitud de PC hasta PT, ¿verdad? ¿Qué va a ser igual? Nosotros vamos a usar esta fórmula, 20 delta sobre G. Esta fórmula aquí es otra alternativa, pero esa no la vamos a utilizar. Y nosotros vamos a utilizar esta fórmula, 20 por delta sobre G, ¿sí? Delta, ¿cuál era? Este ángulo que tenemos aquí abajo, ¿sí? Ese es el ángulo delta. ¿Qué nos dice allá? Delta y G deben estar en grados sexagesimales. ¿Cuáles eran los grados sexagesimales? Grados, minutos y segundos, ¿verdad? ¿Y qué otra premisa nos indica aquí? ¿Qué nos dice ahí? Que el grado de curvatura debe ser múltiplo de 0.7, ¿verdad? Es decir, que yo la respuesta la tengo que ajustar a un múltiplo de 0.5, 2.5, 3, 3.5, dependiendo de la respuesta que tenga, ¿no? Pero como en toda regla hay sus excepciones, ¿no? Justamente en el ejemplo vamos a ver una de esas excepciones, ¿sí? ¿Qué más tenemos? La fórmula para la tangente va a estar en función del radio y del delta entre 2, ¿sí? La cuerda larga en función del radio y del ángulo, la externa en función de la tangente y del ángulo, ¿sí? Esta fórmula también la pudimos utilizar, pero nosotros vamos a utilizar la primera fórmula, ¿sí? La tangente del ángulo y mediana en función del radio y coseno del ángulo, ¿sí? Entonces recuerden, longitud de la curva, la primera fórmula, de la externa, la primera fórmula. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, está en función por lo general de los ángulos. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, ¿no? ¿En qué tipo de terreno? Ondulado. Calcular todas las funciones, es decir, todo lo que acabamos de ver, de la curva circular que va a unir estas dos primeras tangentes, ¿sí? Las dos rectas, tenemos que calcular esa curva circular que las va a unir, ¿no? Y cuyo ángulo de inflexión derecha es de 47 grados y 42 minutos, ¿no? Se conoce que la abscisa del punto de inicio, del punto de intersección, perdón, correspondiente es 1 más 3,25. ¿Sí? Este es nuestro inicio, ¿verdad? Por lo tanto, la abscisa va a ser 0 más 0, ¿no? Entonces, aquí estamos en 0, no hemos recorrido ninguna distancia. Nos dice que el punto de intersección, es decir, este punto que ustedes tienen aquí, ¿cuál va a ser la abscisa? 1 más 3. 1 más 3,25. Es decir, que de aquí al inicio, ¿qué distancia hay? 1325. 1325 metros, ¿no? O 1.3 kilómetros, ¿no? Y nos dice que el ángulo de inflexión es 47 grados, 42 minutos, ¿no? Lo podemos transformar a grados, aquí nos queda 47.7 grados, ¿verdad? Y allá está nuestro punto final. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el primer paso? ¿Qué nos indica el inicio? En las dos primeras líneas, ¿qué nos dice? Se va a proyectar en un camino rural. Y el tráfico, ¿verdad? Tipo de terreno y el tráfico. Entonces,
sabemos el TPA, ¿verdad? Que es 500 vehículos por día. Vamos a este cuadro, ¿sí? Que nos indica que si es 500 vehículos, ¿verdad? Caemos en este rango de 300 a 1000 y por lo tanto el tipo de carretera va a ser tipo 3. Entonces tenemos una carretera de tipo 3, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir esa carretera de tipo 3? Para elegir qué cosa. La velocidad Velocidad de diseño. de diseño, ¿sí? Y esa velocidad de diseño va a estar en función del tipo de carretera y de qué más, que dice abajo el título. Del relieve. Ya, del tipo de terreno. ¿Ya? Entonces, como aquí, ¿qué nos indica? Terreno ondulado, ¿verdad? Tenemos un terreno ondulado. Entonces nos vamos a centrar, en este caso, en este bloque, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Hay una columna A y una columna B. ¿Qué dice la situación A? Perfil longitudinal, ¿verdad? Aquí dice la situación B. Transversal o dependiente. Sección transversal, ¿verdad? ¿Qué estamos nosotros analizando en este capítulo? Quiero ver. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La A o la B? La B. Área. La longitudinal. ¿Cuál creen ustedes? A ver. La A. ¿Por qué crees que es la A? Hablamos que está dependiendo de la velocidad. ¿Qué cosa? En este caso las dos tienen la misma velocidad, 80 y 80. ¿Cuál elegimos ahí? Acorde a esta explicación que tenemos en la parte inferior. ¿No sería la B? ¿Qué estamos haciendo? El alineamiento horizontal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estamos viendo ese alineamiento horizontal? ¿Cómo estamos viendo en el plano? ¿Vista en qué? En planta. En planta, ¿verdad? Si fuera el alineamiento vertical, ¿verdad? Nos falta por ver el alineamiento vertical y el último capítulo que es el diseño transversal. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Yo ya estoy viendo en planta, ¿verdad? ¿Ya? Si yo tuviera el alineamiento vertical, ¿qué ocurre? Yo tendría que hacer un corte a mi carretera, ¿verdad? Pero en el perfil longitudinal. Y en el último capítulo, el diseño transversal, es un corte transversal al eje de la vía. Uno es paralelo y el otro es transversal. ¿Ya? Entonces, si yo en los otros dos capítulos, ¿verdad?, que vamos a analizar, ya tengo los dos cortes, ¿qué ocurre con este de aquí? Si es vista en planta, ¿qué debería ser? ¿Qué situación? Longitudinal, ¿sí? Porque la situación B me está indicando que es para la sección transversal, ¿sí? Sin importar si es la transversal longitudinal o la transversal al eje de la vía, ¿sí? Entonces, como estoy en el análisis en planta, ¿verdad?, con el análisis longitudinal, yo tengo que elegir la columna A, ¿verdad? Entonces, si me dijera que es un terreno llano, ¿verdad?, yo tendría que elegir cualquier elemento de la columna A, ¿sí?, dependiendo del tipo de carretera. Entonces, mucho ojo con eso, no se confundan. La columna B no la necesitamos por ahora en este cuadro, no, netamente nos vamos a centrar columna A y columna A, ¿sí?, de los tres tipos de carretera. Entonces ya tenemos velocidad de diseño que es 80 kilómetros por hora, ¿no? Tenemos velocidad 80 kilómetros por hora. Y ahí dice que el coeficiente de fracción es 0.14. ¿Verdad? Para nosotros hallar el coeficiente de fracción, ¿sí?, tenemos que hacerlo en función de la velocidad de diseño. ¿Cuál es la velocidad de diseño que elegimos? 80, ¿verdad? ¿Dónde está el 80? Está aquí, ¿no? Si yo trazo una recta hasta acá, ¿verdad?, aproximadamente puede ser 0.14, 0.145, 0.135, ¿no? Sí, hay un poquito de variación, ya depende del diseñador, ¿no? Pero siempre encerrando, no voy a elegir aquí 0.16 cuando tengo arriba el 0.15, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Porque esto aquí es tema de examen y ya el semestre pasado les daba aquí y me ponían 0.20, ¿ya? Ojo con eso, ¿no? Entonces, si ustedes tienen aquí
No es que todos tienen que ser exactos y poner 0,14, ¿no? Ustedes pueden poner 0,14, 0,14,1, 0,14,5, 0,13, 0,13,5, ¿no? Entonces, ya va a depender del criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, en este caso hemos elegido colocar 0,14, ¿verdad? ¿En función de qué? De la velocidad de Z, ¿no? ¿Se acuerdan la premisa que vimos al inicio de esta clase? Que decía que el peralte, ¿qué tenía que ser? Menor o igual al 3%. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a ajustar dos elementos, en este caso el radio y el grado de curvatura, a esa premisa del 3%. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la fórmula del cálculo del radio y del grado de curvatura. ¿Qué vamos a realizar? El cálculo, ¿sí?, de la E, ¿verdad? Pero poniendo dos límites, es decir, un límite superior y un límite inferior, ¿sí? ¿Cuál es el límite superior? El 3%, ¿verdad? ¿Cuál va a ser un límite inferior? Por lo general vamos a elegir el 2%, ¿ya? Entonces vamos a tener un límite superior y vamos a tener un límite inferior, ¿no? Vamos a tener una especie de banda, ¿sí?, donde nosotros entre esos dos límites vamos a poder elegir cualquier valor, ¿no? Entonces calculamos el radio de curvatura, verá, 80, que es lo que ya habíamos hallado. El peralte, ¿cuánto lo determinamos aquí? 3%, ¿no? 0,03, y el coeficiente de fracción, 0,14. ¿Sí? ¿Qué nos da la respuesta? 296 metros, ¿verdad? Con esos 296 metros de radio, reemplazo esta fórmula y obtengo el grado de curvatura, que es 3,87 grados. ¿Ya? Entonces, ya tengo mi límite superior, ¿sí? Ya vamos a ver para qué nos sirve ese grado de curvatura. Ahora, con el peralte del 2%, son exactamente los mismos valores, únicamente cambia esto, ¿verdad? Que es el 2%, ¿no? Me da 300, casi 315. Y un grado de curvatura de 3,64 grados, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Yo debo elegir un grado de curvatura. ¿Pero qué decía el grado de curvatura ahí? debe que ser 2,5. ¿Ustedes creen que la respuesta que obtuvimos hay algún múltiplo de 0,5? No, pero podemos elegir una respuesta entre esas dos. ¿Qué ocurre, verdad? Yo tengo mi límite superior 3,87, mi límite inferior 3,64. ¿Hay algún múltiplo de 0,5 entre ellos dos? No, ¿verdad? Porque múltiplo de 0,5, ¿qué sería? Cercano al 3,87. ¿Cuál sería? 4, ¿verdad? El 3,5, en cambio, está inferior al 3,64, ¿verdad? En el uno me paso el límite superior y en el otro el límite inferior. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? En este caso, yo podré elegir cualquier valor que esté en este rango, ¿no? Es decir, yo puedo elegir 3,8, 3,75, 3,70, ¿verdad? 3,65. ¿Sí? Por lo general tratemos de no elegir los valores límites, ¿sí? Porque al elegir el valor límite, ¿qué ocurre? Yo estoy trabajando, ¿verdad?, con un riesgo un poco mayor, ¿no? Es decir, si yo elijo cualquier valor que está dentro de esa banda, ¿sí?, yo voy a tener, por así decirlo, un factor de seguridad adicional, ¿ya? Entonces, aquí podemos elegir cualquier valor que esté dentro de ese rango, ¿no? Ya eso va a ser a criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué se eligió? 3,8, ¿verdad? Pero también podríamos elegir 3,75 o 3,70, ¿no? Eso ya va a depender del criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Una vez que hayamos elegido el grado de curvatura dentro de ese rango, ¿verdad? Ahora sí reemplazamos. Para el grado de curvatura de 3,8 obtenemos el radio, ¿sí?, en esa fórmula. ¿Cuánto nos da de radio? 301,56 metros. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestros dos primeros elementos, ¿no? Grado de curvatura 3,8 y el radio 301,56 metros, ¿sí? Igual vamos a comprobar, ¿verdad? Para despejar el peralte, si despejamos el peralte,
y nos da que es 0.027. 0.027 es menor que el 3%, ¿no? Menor que es 0.03. Entonces, con eso ahí estamos cumpliendo esta premisa, ¿sí? Que el peralte sea menor o igual al 3%, ¿no? ¿Estamos claros con esta parte? ¿Ya? Si estamos claros, elegimos los dos límites, los calculamos, los grados de curvatura, elegimos un valor dentro de esos límites del grado de curvatura y ahora sí calculo el radio y verifico que esté cumpliendo la premisa del 3%. ¿Sí? Con esto ya nosotros podemos calcular los demás elementos que van a ser mucho más sencillos, ¿no? En este caso, la longitud de la curva, 20 delta sobre G, ¿verdad? ¿Cuánto valía delta? Delta. Aquí está delta. ¿Qué ángulo es ese de ahí? 170. Es alfa, ¿verdad? Pero ¿qué habíamos dicho? Que alfa es igual a Delta. delta, ¿verdad? Delta C. Entonces, como ya nos dieron que delta vale 47.7 grados, ¿verdad? Podemos calcular las siguientes funciones, ¿no? Entonces 20 delta entre G nos da en metros, ojo con las unidades, ¿sí? No se olviden escribir las unidades, la longitud de la curva, así mismo calculamos, ¿verdad? Ya tenemos el radio, que es lo que acabamos de ver, en función del ángulo nos da la tangente 133.32 metros. De la misma manera calculamos la cuerda larga, ¿sí? Nos da 243, la externa 228 y la mediana 25. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la parte no compleja, pero la que hay que tener mucho cuidado en este primer paso, ¿no? Donde vamos a determinar el grado de curvatura, el radio y la velocidad de diseño. Si nosotros hacemos bien esos tres primeros pasos, la demás netamente es reemplazar en la fórmula. ¿Sí? Son datos que ya nosotros tenemos, ¿no? Ya tenemos este un dato del ejercicio, el radio lo acabé de hallar, ¿verdad? El radio lo hallé, la tangente también lo hallé en el paso anterior, ¿verdad? Aquí está ya la tangente y el radio, ¿sí? Todo en función de esos elementos, ¿no? Entonces con eso nosotros ya tenemos las principales funciones, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Yo necesito saber el abscisado, ¿sí? Es decir, yo ya sé cuánto vale cada uno de esos elementos, ¿verdad? Pero yo no lo he transformado a abscisas todavía, ¿no? ¿Qué abscisa me dieron en el ejercicio? El inicio y el punto de intersección, ¿verdad? Yo con el ejercicio, con las funciones que hallé, esta distancia, ¿verdad? Entre PC y el punto de intersección, que es la tangente, ¿verdad? ¿Cuánto valía la tangente? 133 metros, ¿verdad? Entonces, de aquí hasta este punto de intersección hay 133 metros. ¿Qué ocurre? Yo sé cuánto hay del punto de inicio al punto de intersección. Hay 1325 metros, ¿verdad? Y del punto de inicio de la curva al punto de intersección hay 133 metros, ¿verdad? ¿Cómo yo calculo la distancia del inicio al punto de inicio de la curva? Netamente una recta, ¿verdad? Una diferencia entre esa longitud total, le quito este tramo y yo tengo mi distancia acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿No? La estación del punto de inicio de la curva es la distancia total, los 1325 menos la tangente, ¿sí? Es decir, menos 133.32, ¿no? Y con eso yo tengo mi distancia, que es 1191, ¿no? Ese 1191 es del punto 0 al punto de inicio de la curva, ¿sí? ¿Estamos claros en el cálculo de esa abscisa? ¿Qué más me falta calcular? La abscisa del punto final, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Yo ya hallé la longitud de la curva, ¿sí? Es decir, es la longitud que ustedes tienen ahí, ¿no? Del punto de inicio al punto final, ¿verdad? Yo ya sé la distancia que hay del punto de inicio al punto de inicio de la curva, ¿sí? ¿Qué me falta para llegar al punto final? Únicamente sumar esa distancia de longitud de la curva. Entonces, como yo hallo la abscisa del punto final, sumo esta primera distancia más la longitud de la curva circular, ¿sí? 1191 más 251
la longitud de la curva fue 251.05 metros, ¿no? Entonces la sumo y tengo 1 más 442.74 metros. Oh, mira. ¿Estamos claros cómo hallar esas abscisas? Si ustedes se dan cuenta, viendo gráficamente es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, una vez que hayamos todos los elementos anteriores, aquí vamos a usar el valor de la tangente y el valor de la longitud circular, ¿sí? Con eso ya podemos hallar las otras dos abscisas, ¿no? Aquí nos quedaría pues algo como esto, ¿no? Entonces ahí tenemos la abscisa del punto inicial, el punto final de la curva y el punto de intersección de las tangentes. Ahora viene justamente lo que preguntaba su compañero, ¿no? ¿Qué son todas estas líneas punteadas que ustedes ven aquí? Cuerdas, ¿verdad? Ya, entonces, esas cuerdas nos va a servir para el replanteo, ¿no? Que tiene que ver con las abscisas y las deflexiones. ¿Ya? Entonces, justamente ahí va relacionada con la pregunta de su compañero, ¿no? Entonces, ¿todas dónde tienen su origen? Punto de comienzo, punto de inicio de la curva circular, ¿no? Entonces, yo tengo varios trazados, ¿verdad? En cada trazado voy a tener un ángulo, ¿no? Con respecto a la tangente. ¿Qué nos indica la inflexión? Es decir, el ángulo, ¿verdad? Para un arco menor a 20 metros, ¿cuál va a ser la fórmula? 1.5 minutos por grado por longitud del arco en minutos. En minutos nos va a dar la respuesta de esto aquí, ¿sí? El grado de curvatura lo ingresamos en grados, ¿sí? En grados normales. La inflexión para un arco igual a 20 metros, ¿ya? Vamos a calcular netamente el grado de curvatura entre 2. Y la inflexión para el punto final donde termina la curva lo calculamos como delta entre 2. Ya vamos a verlo ahorita en el ejemplo. ¿Qué me indica este ejemplo? Que debemos determinar, ¿sí? Este replanteo de una curva circular desde el punto de comienzo de la curva circular, grado de curvatura de 2 grados 30 minutos, ¿sí? Un ángulo delta de 26 grados 24 minutos. La abscisa del punto inicial es 1 más 175.07 y del punto final es 1 más 387.61. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la abscisa del punto inicial? 1 más 175, ¿verdad? ¿Cuál es la del punto final? 1 más 385. ¿Por qué están todos estos valores aquí? ¿Qué significa eso? ¿De dónde salieron estos valores? ¿De dónde creen ustedes que salieron? Desde que comienza el punto de iban de 20 en 20. De 20 en 20. Sí, efectivamente, cuando nosotros hacemos un replanteo, lo podemos hacer cada 10 metros, cada 20 metros, que es lo más común, ¿sí? Dependiendo del tipo de proyecto. Aquí, ¿cada cuánto está? Cada 20, ¿verdad? Entonces, siempre son múltiplos de 10. ¿Sí? No es decir que yo vengo 1 más 1, 175, más 20, 1 más 195. No. Siempre debemos aproximarnos al siguiente múltiplo de 10, en este caso es el 80, ¿sí? Y de ahí en adelante todo de 20 en 20, ¿sí? Cada 20 metros, hasta llegar al 380. ¿Por qué? Porque si le sumo 20 ya llego a 400, ¿verdad? Entonces me estoy pasando del punto final, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo primero? Escribo mi punto inicial y mi punto final, ¿sí? Luego coloco el abscisado cada 20 metros, ¿sí? Puede ser que aquí nos diga el abscisado tiene que ser cada 10 metros. ¿Qué ocurre? Va a ser el doble extenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a tener un abscisado cada 10 metros. ¿Qué ocurre con un abscisado de 20 de 10 metros? ¿Cuál creen ustedes que va a ser más preciso en topografía? El de 10, ¿verdad? Porque voy a tener una distancia mucho menor y por lo tanto un error mucho más bajo, ¿no? Entonces, pero en proyectos grandes, ¿verdad? Si tengo una carretera de 45 kilómetros, si yo la hago cada 10 metros, ¿qué ocurre? ¿Cuándo voy a terminar eso? Lleva bastante tiempo. Me va a tomar muchísimo tiempo, ¿verdad? Únicamente marcar los 10 metros en 45 kilómetros, me voy a tirar una cantidad enorme de tiempo, ¿verdad? Entonces, por lo general, ese tipo de proyectos lo hacen cada 20 o cada, incluso hasta 50 o 100 metros, ¿ya? Entonces,
con eso hacen la topografía, ¿no? Pero para proyectos medianos, por lo general es 20 o 10 metros. Entonces aquí tenemos los arcos. ¿Qué son los arcos? ¿De dónde salió este 493? La recta, ¿verdad? ¿La recta de qué? Entre estos dos valores, ¿verdad? Entre 1180 y 1175.07, ¿no? Es decir, la distancia que hay de este punto a la primera abscisa, ¿sí? Esa distancia es el arco de la curva circular. 493. ¿Qué ocurre aquí en adelante? Pues todos son cada 20 metros, únicamente colocamos los 20, excepto en el último que también hacemos la resta, ¿verdad? Y nos da 7.61. Vienen los arcos acumulados, que no es más que la suma, ¿verdad? 493 más 20, más 20 y más 20, y sigo sumando, es decir, sumo 44 más 20, me da 64 más 20, 84 más 20, y así sucesivamente, ¿no? Es únicamente la suma de esta columna, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? No, porque esto va en el examen, ¿ya? El ejercicio ya incluido con todo esto, ¿no? ¿Qué particularidad tenemos aquí? Que el 212.54, ¿verdad?, nos va a verificar que esa es la longitud de la curva circular, ¿no? Es decir, si por ejemplo aquí yo calculé mi longitud de la curva, ¿verdad?, y me salió 212 punto algo. En el cuadro verde planteo, cuando yo sume los arcos, es decir, cada una de las distancias pequeñas, ¿verdad?, que me debe dar exactamente esa misma longitud, ¿sí? 212.54. Ya, es decir, yo tengo aquí mi longitud de la curva, ¿verdad? Yo que estoy haciendo los arcos cada 20 metros, significa que aquí trazo 1, trazo 20, trazo 20, 20, ¿verdad? Tengo cada sección que va a medir 20 metros de longitud de la curva, ¿verdad? Una sección, dos secciones, tres, y así voy separando. Si yo sumo todas esas secciones, me tiene que dar el valor de la longitud de la circular, ¿sí? Entonces, si aquí no me dio ese valor de la longitud, significa que tengo que revisar el cálculo, ¿sí? Porque puede haber algún error, ¿no? Entonces, esta es la primera comprobación. La longitud de la curva circular me debe dar exactamente el valor en la última línea. ¿Qué ocurre? Yo ya necesito calcular la inflexión o las deflexiones o los ángulos, ¿sí?, como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué me indicaba aquí? A un arco menor a 20 metros, ¿cómo la calculo? ¿Qué necesito? ¿Qué es la G? El grado ¿Y el grado de curvatura lo tengo o no? El grado de curvatura es 2 grados 30 minutos, ¿no? Yo puedo transformarlo a grados, que sería 2.5 grados, ¿verdad? Reemplazo en esa fórmula 2.5 grados por 1.5, la longitud del arco. En este caso, la longitud del arco, ¿cuánto es? 4.93, ¿verdad? Lo mismo voy a hacer para el último paso, ¿no? ¿Por qué? Porque la longitud de mi arco es menor a 20, ¿no? 7.61. ¿Qué ocurre cuando es igual a 20? Únicamente G entre 2. ¿Sí? G entre 2. Es decir, en grados vamos a tener estos valores, ¿verdad? Los únicos que van a variar en el inicio y en el final, ¿sí? Lo demás, pues una vez que yo halle uno, el resto es repetitivo. Ojo, la distancia que yo voy a tomar de referencia son 20 metros, ¿sí? No son ni 24 ni 44, porque esa es una longitud acumulada, ¿ya? Entonces yo estoy analizando cada una de las secciones, ¿no? Entonces siempre entre los límites va a ser el número repetitivo, ¿no? Si yo tengo cada 20 o cada 10 metros, ¿no? Va a depender de cada cuánto sea mi abscisa. Entonces yo tengo punto 31, punto 48. En esta columna lo único que están haciendo es transformar de grados a grados y minutos, ¿sí? Y en la última, ¿qué están realizando?
La sumatoria, ¿verdad? La acumulada, es decir, el punto 18.5 más estos grados, ¿no? Entonces están haciendo el acumulado. ¿Qué ocurre en esta última línea? ¿Verdad? Este que me indicaba tenía que coincidir con la longitud de la circular, ¿verdad? Y acá, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre aquí? 13 grados 17 minutos. ¿Qué pasa si yo divido cuánto es la mitad de este ángulo? ¿Cuál es la mitad de ese ángulo? De delta. 13 y 17, ¿verdad? Coinciden los 13 grados y 17 minutos. Sí, ¿verdad? Entonces, esta es otra comprobación, ¿sí? Que debería ser delta C entre 2. ¿Sí? Es decir, en este cuadro de replanteo yo voy a tener dos comprobaciones. La longitud de la circular y el ángulo delta entre 2. Si esos dos valores coinciden, ¿ya? Obviamente pues mi ejercicio está correcto, ¿no? Entonces no tengo ningún error, ¿sí? Estos dos valores tienen que coincidir, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Yo aquí veo que tengo algún error, inmediatamente regreso para revisar los cálculos, porque este valor tiene que ser exactamente el mismo, ¿sí? Exactamente el mismo. ¿Alguna pregunta? Si está claro eso, de que eso es pregunta de examen. Entonces, obviamente en el examen ustedes van a tener que llenar todo el cuadro va a estar vacío. Es decir, ustedes van a llenar todo el cuadro, ¿no? Únicamente adicional que se les va a decir aquí es el abscisado, si es cada 10, cada 20, cada 100 metros, ¿no? Entonces, ustedes van a llenar ese cuadro. Entonces, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta que tengan? Vamos a entrar a ver las curvas espirales de transición, ¿sí? Estas curvas espirales de transición, ¿qué ocurre? Ya acabamos de ver las curvas circulares simples, ¿ya? Las simples pues únicamente una curva, ¿no? Las de transición, ¿sí? Son curvas compuestas, es decir, que es una curva, ¿verdad? Un elemento que por lo general va a unir a la tangente, a la recta, con la circular, ¿sí? Tanto al inicio como al final, es decir, al ingreso y a la salida. Aquí tenemos una carretera, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra línea que asemeja a la parte recta, a la parte tangencial de la carretera. ¿Qué tenemos aquí? Una oreja vial, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Yo tracé aquí una circunferencia. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿verdad? La circunferencia llega hasta este punto. Si yo quisiera unirme con esta curva circular directamente, ¿qué tendría que hacer con la carretera? Tendría que a lo mejor trasladarme hasta este punto, ¿verdad? Para unirme a la curva circular. Obviamente eso no es posible. ¿Qué necesito para unir estos dos elementos? Una curva espiral, una curva de transición, ¿ya? ¿Qué significa? Que yo voy a unir mi parte tangencial, mi parte recta con la parte circular, ¿no? Y eso que me va a permitir que los vehículos también tengan una transición mucho más suave, ¿no? Es decir, que no es una transición brusca, ¿verdad? A una curvatura, es decir, que tengan que reducir significativamente su velocidad, ¿ya? Entonces, aquí vemos un clarísimo ejemplo, ¿no? En las orejas viales. Entonces aquí tenemos. ¿Y qué ocurre acá con esta parte también? ¿Ustedes creen que esta es una espiral y una espiral de transición? Aquí hay una parte recta, ¿verdad? Son estos rectos. Aquí tengo el mismo radio. ¿Qué ocurre en este tramo? Espiral. Una espiral de transición también, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos un ejemplo real, ¿verdad? Tengo mi recta, una autopista, la espiral, la circular, otra espiral y sigue mi tangente, ¿ya? Entonces nos estamos dando cuenta cómo en la vida real cada rato circulamos por alguna oreja vial, ¿verdad? Y ahí tenemos presentes todos esos elementos. ¿Y un redondel? ¿Qué sería? Un redondel, o sea... No, un redondel ya es una curva circular. Un redondel va en función
El redondel en sí ya es todo el círculo, la circunferencia completa, y eso más bien va en función de los radios de giro de los vehículos. Es decir, que tengo que analizar el tráfico. Si yo sé que por ahí circulan trailers, buses, ¿verdad?, tráfico pesado, tengo que analizar, ¿ya?, el radio de giro, que eso está en las normativas. Por lo menos el ASTO ahí nos indica los radios de giro mínimos, ¿verdad? Entonces, en función de esos radios de giro mínimos de los vehículos, yo diseño mi redondel, ¿sí? Porque ellos son los que van a dar mi punto de partida para ese tipo de diseño. Los vehículos livianos no, porque ellos se adaptan. El problema son los buses, los camiones, los trailers, ¿sí? Los vehículos pesados, ¿no? Y más aún si va un articulado, ¿no? Como en nuestro caso tenemos la metrovía. Entonces la metrovía no puede hacer el mismo giro que hace un camión o que hace un vehículo liviano. Entonces, cuando se trata de redondeles, ¿sí?, que en este caso vendría a ser, por ejemplo, los círculos, ¿verdad?, van siempre en función del radio de giro del tráfico, ¿sí?, de la composición vehicular que tengamos en ese sector. Ya, en las curvas, ¿verdad?, de transición, ya, por lo general nosotros, esta es nuestra forma, ¿sí?, que tenemos aquí en la ciudad, que tenemos la parte recta, tenemos una curvatura y continuamos con la parte recta, ¿no? ¿Qué ocurre en esta parte recta? Solo tenemos el bombeo, ¿no? ¿Qué ocurre en esta parte de curvatura? Sea de transición, sea circular. No hay problema con eso. ¿Qué tenemos? El peralte, ¿verdad? ¿Para qué me sirve el peralte? ¿Para qué es ese peralte? ¿Para que se vea bonita la carretera o para qué sirve? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Para qué creen ustedes que sirve el peralte? Antes que nada, ¿qué es el peralte? ¿Qué tenemos ahí? Este es el bombeo normal de la carretera, ¿verdad? Que voy por una parte recta, aquí tengo un carril, aquí tengo otro carril. Tengo dos carriles y dos carriles, ¿verdad? ¿Qué ocurre respecto al bombeo? Hay una variación, ¿verdad? Es decir, que los ángulos en un lado aumentan, en el otro lado va a cambiar negativamente. ¿Ya? ¿Y para qué me va a servir esto aquí? Yo aquí tengo un carril y tengo otro carril. ¿En qué me ayuda a mí? ¿En qué ayudan los vehículos que están circulando por esa vía? ¿Qué ocurriera si no existiera ese peralte? La visión, ¿qué más? Al controlar la velocidad también. La velocidad, ¿qué más? Si yo entro, ¿verdad? Vamos a hacer una curva abierta, ¿no? No una curva cerrada como esta, sea una curva abierta, ¿verdad? Si no tuviera peralte, yo vengo a la parte recta a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Yo entro en la curva amplia a los 100 kilómetros por hora, pero no tiene peralte. ¿Qué creen ustedes que pasaría con ese vehículo? ¿Sigue normal? Sale volando. ¿Por qué sale volando? La fuerza centrífuga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo en una curvatura necesito igualar los pesos, ¿sí?, de los vehículos con la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Necesito equiparar todas esas fuerzas. ¿Para qué? Para que el vehículo no sufra un volcamiento. ¿Ya? Entonces el peralte no es que está ahí porque es bonito o porque lo quise diseñar. No, el peralte cumple esa función, ¿sí?, esa función de equiparar la fuerza de los vehículos, ¿sí?, para que no existan volcamientos. Si no existiera el peralte y entra un vehículo, lo más seguro es que termine siempre en la cuneta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber ese equilibrio, ¿sí?, o bien va a haber mayor fuerza en el tema de la gravedad o mayor peso en el vehículo, pero va a terminar en un accidente, ¿no? Entonces, por eso en todas las curvas, ¿sí?, nosotros debemos tener presente el peralte, ¿ya? Y esta es la misma situación, pero hacia la izquierda, ¿no? Este es el elemento principal, el gráfico principal para entender lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Con qué nosotros iniciamos? Con una recta. De ahí que viene una curva espiral o de transición. De ahí que tenemos circular, transición y otra vez el tramo recto. ¿Ya? Ojo con esto, ¿no? Tramo recto, transición, circular, transición y tramo recto. ¿Ya? Entonces,
esa por lo general va a ser nuestro gráfico base, ¿no? Vamos a tener, ¿cuántos elementos vamos a tener ahí? Sí. ¿Cuántas secciones vamos a tener ahí? Sí. 5 secciones, ¿verdad? 2 tramos rectos, 2 de transición y 1 circular. Entonces, vamos a tener 5 secciones. Los tipos de curvaturas espirales de transición, si tenemos muchos, a lo mejor hay muchos más que esto aquí. De los principales tenemos estos, ¿no? Que son parábola, espiral cúbica, transición de Klein, de Bloch, de Chang, de Lange y de Niscata de Venn. ¿Cuál es la más común de estas de aquí? La clotoide o espiral de Euler. Esa es la más común, es la que por lo general siempre se utiliza para el diseño geométrico de las carreteras, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, pues hay un sinnúmero, ¿sí?, de estas parábolas, ¿ya?, o curvas de transición. Entonces tenemos un montón, pero la que normalmente usamos es la clotoide o la espiral de Euler, que es esta, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, pues, qué particularidades están viendo aquí a medida que va avanzando la sección. ¿A qué podrían asemejarse estas rectas? Yo ya tengo aquí una curvatura, ¿verdad? Pero esas rectas que veo que en cada punto me están direccionando, ¿a qué podría asemejarse? Un radio de giro, ¿verdad? O simplemente un radio de una curva, ¿no? Entonces, por eso incluso ustedes ven que se lo denomina con la letra R, ¿sí? Entonces, es una especie de semejanza, ¿sí?, a un radio de curvatura o algún radio circular, ¿no? Entonces, con eso yo voy formando estas figuras geométricas, ¿no? En realidad son figuras matemáticas, ¿sí? Estos nunca vieron esta figura en matemáticas. ¿Cuántas matemáticas ven aquí? 3. En ninguna de las 3 les enseñaron algo de esto. Bueno, esta es parte, ¿sí?, ya de la matemática, ya es bastante avanzada para diseñar este tipo de curvatura, ¿no? Con eso nos vamos a quedar hasta ahí, pero